Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, amigos, amigas de esta programación en audio, imagen digital que se edita acá en Huaquillas, uno de los cantones de la provincia del Oro, cantón fronterizo. Estamos muy pegados a nuestra hermana República del Perú. Puente internacional nos une a la población de Aguas Verdes, en Perú. Ahora estamos en esta programación creada, CMTV Noticias, su informativo online. El día de hoy, 8 de agosto, estamos editando esta programación, Huaquillas, El Oro, Ecuador. Gracias por ya estar con nosotros, a los amigos, amigas que se están conectando. Muchísimas gracias a Carlos Gavilanes, nuestro querido compadre Cheme, por este espacio digital que nos brinda para poder conectarnos con los amigos y amigas que están alrededor del mundo o muy cerca a nosotros, pero que nos conectamos para poder llevarles algunas sugerencias, para poder recordarles de algunas situaciones especiales que se han dado en nuestro país. Nos acompaña en esta oportunidad conocido jurista fronterizo, doctor Lenín Fierro Silva. Con él vamos a conversar, a tratar sobre la celebración de las fiestas culturales acá en nuestro país, Ecuador. Saludamos entonces a nuestro amigo, el doctor Lenín Fierro Silva. Tenga usted buenas tardes, doctor. Buenas tardes, licenciado. Gracias a Cheme TV, a su principal y al personal de apoyo, que sin su valioso aporte no sería posible llegar a los ciberescuchas, igualmente a los ciberescuchas y al ciberespacio de Huaquillas, el Oro, el Ecuador, América, el mundo, e incluso se habla de los universos, que nos escuchan en este espacio de reflexión, análisis crítico, que tienen como propósito generar o dar un punto de vista, una opinión, a fin de generar una discusión, un debate en el más amplio sentido de la palabra, de manera saludable, de manera que contribuya o sea un aporte en la construcción del pensamiento y del sentimiento humano. Bueno, doctor, entonces entrando ya al tema, queremos indicarles de que, y especialmente a nuestros amigos, que si tienen alguna pregunta que hacer sobre el tema que vamos a tratar, si tienen alguna inquietud, ustedes pueden participar, escriben la pregunta y nosotros inmediatamente se la contesta el doctor Lenín Fierro Silva. En caso de que usted tenga alguna inquietud, haga la pregunta y el doctor le estará contestando. Bueno, cuando llegamos al octavo mes del año en nuestro país, es decir, llegamos a agosto, y decimos agosto es el mes del arte y de la cultura. Y se destaca en el mes de agosto una serie de actividades culturales. El día de mañana se está celebrando el Día de la Cultura en el país, en Ecuador. Hoy en la mañana la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Núcleo del Oro, realizó ya la sesión solemne, en donde, dados los méritos educativos de un maestro de acá de la frontera, Vicente Guillén, fue condecorado. El día de hoy fue de alguna manera expuesto su nombre como una de las personas que ha dado apoyo a la cultura fronteriza, orense y ecuatoriana. Doctor, ¿cuál es su visión, su punto de vista sobre este mes, agosto, el mes de las artes y la cultura? Bueno, licenciado, primeramente tenemos que partir de entender qué es cultura, de conocer qué es cultura. Cultura es que un complejo conjunto de creencias, de valores, de pensar, de sentir, de costumbres,
que tiene que realiza dentro de la convivencia propia del ser humano. En ello inclusive están incluso los modos de mesa, o sea, los platos, como se les denomine, cualquiera de su denominación, en cada uno de los platos que se saborea en el paladar. Es porque hay en diferentes sectores, dice, este es el plato especial de Huasquilla, este plato es especial en Cuenca, por decir algo. El hornado, las papas con cuero. ¿No es cierto? En Quito se come muy bien, diga usted, el mote con enabritado, la chuchucaras. Ese es esencial en Quito. Claro, entonces, pero si usted va a Manabí, a la costa, ahí es en cambio un biche de pescado. Tenemos ahí lo que tiene la sal prieta, ¿no? Con plátano asado, ¿no? Plátano verde asado. Todo eso es parte eso es parte del bagaje cultural de los pueblos o de un pueblo. Entonces, el pensar igual, ¿no? El pensamiento, sentir los sentimientos que tenemos. O sea, definitivamente cultura no es lo mismo que educación. No. Mucho más amplio, creo yo. Es mucho más amplio, sí, es mucho más, incluso tiene que ver con la religiosidad, con las expresiones religiosas, incluso con las expresiones espirituales. Inclusive. Porque lo espiritual no solamente está dentro del ámbito religioso, va mucho más allá, va en la propia trascendencia del ser humano como tal. Entonces, cultura representa todo aquello. Entonces, ¿qué ocurre? El mes de las artes se lo ha institucionalizado en el mes de agosto. Pero en algún momento hemos conversado con más de un entendido en el tema cultural o conocedor o por lo menos promotor, propiciador del análisis del debate, que es saludable, que siempre es bueno, porque eso permite construir y permite la formación del ser humano, de que solamente se queda en el asunto del mes de agosto. Entonces, ¿cómo qué queda en esas circunstancias? Queda como una situación tareísta, voluntarista, espontaneísta, es decir, que no trasciende, que solamente queda que vive ese momento, pero ¿y el resto del año? Los 365 días del año, nos decía acá un amigo de la hermana República del Perú que nos visita en este medio de comunicación virtual. ¿Qué ocurre el resto del año? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en relación con la cultura? Entonces, sin desmerecer, lógicamente, indudable, entiendo que la Casa de la Cultura como tal ha hecho el reconocimiento al profesor Vicente Guillén, lógicamente un maestro que tiene, me parece, una trayectoria de alrededor de unos 50 años. Sí, aproximadamente. Y que lamentablemente tenemos muy a nuestro pesar que quienes de alguna manera incluso se consideraban o se consideran estandartes de un nuevo pensamiento como es María Paula Roma, en una situación, me entiendo yo, de un exabrupto mental, dijo que no se podía comparar el trabajo de un profesor con el trabajo de un policía, ¿no? Totalmente. Entonces una situación es un insulto al sentido común del ser humano, de esta ciudadana que lamentablemente ostenta una dignidad que en definitiva no representa como tal al pensamiento y al sentimiento, creo yo, de la mayoría de la población. Pues quien habla considera al maestro, de manera general, al educador, como el formador de la niñez y la juventud, no del futuro, sino del presente. Y quienes, lógicamente, y más bien deberían ser estos los que tengan un sueldo lo suficientemente digno que les permita su preparación y su solvencia académica formar al ser humano como tal. Lógicamente, luego del espacio del hogar, que es la primera escuela del ser humano. Entonces, pero bien, entonces no podemos desmerecer la trayectoria del profesor Vicente Guillén. Sin embargo, o sea, lo que decíamos, ¿qué ocurre durante el desarrollo del año? ¿Qué ha hecho, por ejemplo, siendo en el caso nuestro de Huasquillas tiene
en su símbolo está representado un pensamiento y sentimientos. ¿Por qué? Porque son los símbolos patrios, amarillo, azul y rojo. Claro. Y Hualtaco, que la estrella blanca, ¿no es cierto? Entonces, y deberíamos o no sentirnos identificados con nuestra propia identidad cultural. Deberíamos sentirnos identificados como parte de la situación con la identidad nacional, con nuestro, yo diría con nuestro padre, aunque a lo mejor algunos no se sientan identificados como tal, pero nuestro padre, nuestra identidad cultural, nuestra identidad nacional tiene que ver con Atahualpa, el último emperador o monarca del Tahuantinsuyo, que a orgullo nuestro es quiteño. Entonces, del río Maule hasta el río Mataje en Colombia, en Chile, Maule en Chile hasta el río Mataje en Colombia. Entonces, el municipio como tal, en este caso, ha relevado aquello. Entonces, ¿qué está pasando? No hay sentido de pertenencia. Entonces, flaquea el tema del conocimiento cultural. No es más allá de un espacio de hacer unas tareitas en el mes de agosto, de entregar algún reconocimiento, de bailar a lo mejor alguna música que tiene que ver con el Inti Raymi, que está bien, no está mal, está bien, pero hay que saberlo y saber desarrollar por qué tal o cual atuendo, por qué tiene de esta forma, esta vestimenta, este grupo de danza, y por qué esta vestimenta es del otro, porque todo tiene su explicación, todo tiene hace parte de una esencia, porque lógicamente es el sentimiento, es el pensamiento del bagaje histórico, cultural que traemos desde la época prehispánica, desde la época del Reino de Quito. Entonces, y en la parte costera, pues tenemos nos sentimos o deberíamos sentirnos identificados con lo que fueron los machalas, los punaes, ¿no? Entonces, los indígenas punaes. Entonces, ¿cuál es en ese sentido el aporte para la trascendencia humana que realiza en este mes esa preparación de los programas que se han implementado a lo largo de este mes? Entonces, solamente queda en aquello y el resto del año. O sea, la formación, la construcción del ser humano no solamente tiene que ser el aporte propio del maestro, tiene que ser el aporte natural, consustancial de la familia. Y en eso, lógicamente, quien debe contribuir a direccionar ese bagaje cultural debería ser quienes ostentan la calidad de administradores o quienes gerencian y administran el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Boquilla, y en el que lógicamente juegan, decíamos, le hemos dicho, un papel importante, trascendente, es el Departamento de Cultura. Es un departamento donde debe tomar en cuenta todo el acervo histórico de Boquilla, de cuando, no solamente de ahora, desde cuando Boquilla se formó como caserío, sino antes de la época prehispánica, en la colonia, en el propio desarrollo ya de Boquillas como caserío, luego como parroquia. No nos debemos olvidar que Boquillas es una mixtura de pueblos, de personas que llegaron de diversos puntos del país, ¿no? Llegaron de los lojanos o la sequía. Es un verdadero mosaico. Entonces es un mosaico. Entonces ellos trajeron sus costumbres, su pensamiento, su sentimiento, y eso está expresado en su actuación. Tenemos de la zona de la Azuay, de otras áreas del país, algunos también que hemos venido de la parte alta de la provincia del Oro. Entonces tenemos ahí también algún bagaje que también cultural, que también da su aporte o aporta en el contexto del mosaico o de la mixtura, con el nombre que le queramos denominar,
a la conjunción de una serie de expresiones culturales, a una serie de creencias, de valores, de expresiones religiosas, etcétera, que son parte lógicamente del convivir, del pensar y del sentir de una población, en este caso, Huaquillas. Hemos observado nosotros, doctor Ledir Fierro Silva, que de un tiempo acá, es que ya venimos hablando de cultura, de Casa de la Cultura, de las diferentes sedes que tiene la Casa de la Cultura en los cantones, y un tiempo acá, porque anteriormente no ni se conocía que agosto era el mes de las artes y la cultura. Claro. Sin embargo, de un tiempo acá se viene golpeando, pero no ha logrado, que no ha logrado todavía expandirse como usted lo está manifestando. Porque escuché yo en una de las emisoras de Machala Superior, una entrevista que le hacían a un amigo que hace cultura, programas culturales, y le preguntaban cómo anda el financiamiento para poder hacer todas esas actividades culturales, y dice, en hacer cultura es bien difícil en nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil en nuestro país? Porque nadie quiere apoyar la cultura económicamente, y tenemos que nosotros, que nos gusta la cultura, meter la mano al bolsillo y sacar para poder realizar las actividades culturales. Esa es una realidad, doctor. Es una realidad. Lamentablemente, ¿cuál es el inconveniente ahí? Es que el ser humano es un problema de concepción, es un problema de conciencia, porque consideramos que la obra es obra cuando se la ve, cuando es cemento, cuando es un puente, es una infraestructura. Entonces ahí sí es obra, pero no pensamos, no vemos que la cultura alimenta el alma, alimenta el espíritu, dignifica al ser humano. A ver, disculpe, doctor, ahí está Norma Isabel Córdoba Rentería, es una distinguida ciudadana fronteriza, pero que hoy vive en Guayaquil. Dice Norma Isabel Córdoba Rentería, es un bonito programa para que las personas se informen de lo que acontece en mi bello cantón Huaquillas, en lo político, social y cultural. Felicitaciones. Ese es el objetivo lo que ella escribe, Norma Isabel Córdoba Rentería, es sentido de pertenencia. Ella no, de lo que se observa, ella no vive acá, no realiza sus actividades acá, su familia ella está radicada en Guayaquil, de lo que escuché. Entonces, pero ese sentido de pertenencia, eso es identidad, y eso es saludable. Claro. Entonces, con que este programa logremos que de a poco las personas vayan teniendo sentido de pertenencia de su identidad en relación con un sentido de pertenencia, en este caso a Huaquilla, eso es un aporte importante, valioso de este programa y de ChemeTV. Entonces bien, tenemos, ¿qué ocurre? Lamentablemente los organismos de control, Estado, Contraloría, las instituciones del Estado dicen, bueno, es la obra que se ve, lo que no se ve, entonces no se debe hacer. Y lógicamente el presupuesto son ínfimos, son como quien dice para decir que existe, pero en realidad pues entonces el de la Contraloría viene y observa y dice, bueno, ¿y dónde está lo que hicieron en cultura? No, si no se ve. Claro. Quiere ver un puente, quiere ver un parque, quiere ver implementos, un coliseo deportivo, etcétera. El doctor Luis Serrano García, claro, que es el actual presidente de la Casa de la Cultura ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo del Oro, nos conversaba, porque estuvo hace unos días por acá,
a pesar de su estado de salud. Sin embargo, se movilizaba para poder hacer coordinaciones acá con Huaquillas, porque no sé si usted ha visto en la piscina un bonito mural que se quiere hacer en diferentes sectores de Huaquillas, hecho por los niños. Hecho por los niños. Él decía, el doctor Luis Fernando García, qué lástima que como ahora hay que apretarse el presupuesto y lo primero que cogen es Casa de la Cultura. Totalmente cercenado el presupuesto. Claro. Si no tenemos para mayores situaciones, porque ellos hacían funcionar, ellos editaban libros de los autores forenses y ahora no lo pueden hacer porque no tienen los recursos. Que lo primero es la cultura. Eso hay que cortar el presupuesto. Sí. Lo que ocurre es pues que es más fácil dominar y lógicamente someter a un pueblo sin preparación, sin identidad. Es más fácil. En cambio, en ese sentido debo relevar el hecho de que, por ejemplo, en el Perú, el acceso a los libros, a la literatura, es mucho más es posible. Es posible en el caso. En el caso nuestro, en cambio, los libros cada vez tienen un precio tendiente a ser inalcanzable. Más aún en esta economía difícil, compleja en que vivimos. Sí. Entonces, es el inconveniente. Entonces, el rato en que la forma de pensar de quienes están bajo nuestro organismo de control como Contraloría, el rato en que los que son los que cada 4 años o cada periodo electoral quieren sacrificarse por la patria, por la provincia o por el cantón, entiendan que la cultura debe dársele énfasis, debe dársele el sitial que corresponda. Otra será la situación de los pueblos, entre esos el nuestro, el de Huaquillas. Entonces, porque lógicamente el presupuesto son tareas principales, centrales, fundamentales, el tema de la construcción de la identidad cultural, de la identidad nacional, que debe ser construida, más aún si somos un pueblo de frontera, claro, somos un pueblo fronterizo. Entonces, pero aquello no se da. Entonces, decía, al rato que se entienda, la situación va a ser distinta. El mes de agosto será el mes más bien el que se muestre toda la actividad que se ha hecho, todas las actividades sustanciales, las actividades sistemáticas, globales, sistémicas, que se han realizado todo el año para desembocar en un mes en el que los diversos grupos humanos que habitamos en Huaquillas demostremos o exhibamos cuál es ese bagaje histórico, social, cultural que hemos venido construyendo a lo largo de siglos, ¿no? Entonces, eso significaría, pues, lógicamente, la presencia de un mes de la arte, de la cultura totalmente diferente y totalmente ubicado en relación con la proyección del ser humano. Entonces decíamos que la cultura, las expresiones culturales son el alimento del alma, el alimento del ser humano. Entonces, es la trascendencia del ser humano. Claro. Es la trascendencia del ser humano, no ahora, sino en perspectiva, en la construcción permanente que como ser vivo tenemos como ese deseo propio de dar nuestro aporte, de dejar huella, de dejar nuestra impronta en el desarrollo, en el convivir diario, en el desarrollo de un pueblo como Huaquillas, que es un pueblo que ya no solamente se debe hablar únicamente de comercio, sino también se debe hablar de otros aspectos que tienen que ver el propio y que está enlazado con las situaciones de orden productivo o económico en el cual nos desarrollamos diariamente, incluso en el campo de orden profesional, en el orden educativo. Pues ya Huaquillas como tal es un espacio geográfico que tiene
sobrepasa los 60.000 habitantes, y más aún ahora, que ya no solamente no da ahí la relación únicamente con los hermanos de la República del Perú, ya ahora tenemos una vinculación, es un mosaico mucho más amplio del que hablábamos en un principio. Claro. Ya hay presencia de colombianos, presencia de venezolanos, mucho más, de otro lado, de México, chinos, japoneses, chinos. También tenemos la presencia hasta de árabes, ¿no? Claro. Tenemos la presencia de algún ciudadano de origen o de nacionalidad iraquí, pues. Claro. Entonces la situación va siendo mucho más amplia, mucho más diversa. Entonces en esa concepción entonces amplia del sentido de lo que es cultura, de su concepto, de su significado, las autoridades y quienes están al frente de los organismos, en este caso la Casa de las Culturas Ecuatorianas. Y Benjamín Carrión, recordémoslo, allá como parte de la gloriosa del 44, luego de la caída, en medio de la formación con la caída del gobierno de Arroyo del Río, y lógicamente un Benjamín Carrión lojano, un de pensamiento, claro, de progresista, de avanzada, claro, socialista, ¿no? Claro, socialista. Porque ahora en estos tiempos resulta ser que los que son pro capitalistas ahora también quieren aparecer como revolucionarios. Entonces entonces la Casa de la Cultura, tarea de los municipios, tarea de los GAT municipal, de los GAT parroquial, del GAT provincial, ¿no? Entonces es una tarea no del gobierno central como tal, sino es la tarea de la construcción en perspectiva, en espiral, de la cultura desde los espacios de la población, desde el propio territorio. Ahí es donde debe centrarse el esfuerzo serio, responsable de los GAT municipal o de los GAT parroquial, en unión con la Casa de la Culturas Ecuatorianas, para poder desarrollar todo un proceso amplio que tenga que ver con la construcción del ser humano como ser trascendente en la vida. Lo otro, pues, lamentablemente, es el hecho de las autoridades centrales del gobierno, el recorte presupuestario siempre ha afectado y afecta, como indicado, a la promoción cultural y también a la educación. Esos son los sectores, los primeros. Y salud. Son los primeros que reciben el embate mordaz de quienes son enemigos de manera primigenia de que los pueblos construyan su identidad, desarrollen su identidad cultural en la proyección como ser humano, como ser de trascendencia. Sin embargo, en algo se da un pasito. Hoy pudimos notar en las escuelas, en los centros educativos, como este es el último día de clases, mañana no tienen clases, mañana tienen feriado, entonces ellos estaban celebrando el Día de la Cultura y vimos con diferentes uniformes a los estudiantes, sí, con atuendos, con diferentes vestimenta. Entonces, pero eso nos da la idea de que... Pero ese es un esfuerzo propio del padre de familia. Claro. Que nace desde la misma sociedad, del mismo ciudadano, de la misma ciudadana. No es generado desde arriba, es generado desde la misma población. Porque es el padre de familia el que tiene que meter la mano, claro, a su escuela de economía. Claro. Para poder representar o para que su hijo
o su hija o sus hijos expongan o salgan en un espacio que tiene que ver con una expresión cultural, sea danza, sea teatro o alguna otra expresión cultural. Eso es lo que ocurre. Claro que la realidad de Guaquillas es muy diferente a la que del hermano Cantón Garinillas y de los demás cantones de la provincia del Oro y del país, porque la realidad de Guaquillas es que en Arendillas pues están los arendillenses, todos ellos, ¿no? Los arendillenses son más que los ciudadanos que llegan de otras partes. Claro. En Guaquillas es diferente la situación. El escenario nuestro, el mosaico, es mucho más amplio y cada vez se amplía más. Y viene más diverso. Cada grupo viene con sus culturas, viene con sus creencias, con sus valores, vienen, ¿no es cierto? Con su espiritualidad, sus expresiones religiosas. Y acá pues tenemos que hacer un sorteo de todas esas cuestiones para poder en un momento determinado hablar de nuestra cultura fronteriza, que como así étnicamente es un mosaico, culturalmente también. Indudable. Culturalmente también. Indudable. Claro. Cada vez se amplía mucho más, se amplía. Y no nos extrañemos que a lo mejor a futuro, ya el próximo año tengamos que el mes en el que digo yo estamos coincidiendo en que debe concluir el trabajo de todo el año, claro, de los 365 días del año, debe ser expresado en el mes de agosto. Entonces ya el próximo año ya vamos a tener incluso, ya tenemos ahora mismo hijos o hijas de personas que han llegado de otras partes, claro. Y el próximo año será más, así es, mucho más, porque se va extendiendo, porque recordemos, algún rato de aquí mismo comentábamos el tema de la crisis venezolana, y el espacio de Guaquillas es un espacio subgéneres, decíamos, lo dijimos, el tema de que el Estado ecuatoriano reconoce la ciudadanía universal y propende a que se elimine de forma progresiva la condición de extranjero. Y en esas condiciones, además de eso, tenemos que sumar que Guaquillas es una zona, junto con Aguas Verdes, es una zona de libre tránsito. Pero en el caso nuestro de Ecuador, en el caso de Guaquillas, que es el territorio ecuatoriano, debemos decir también que los mismos derechos que tienen los ecuatorianos, tienen también los extranjeros. Claro. Entonces, en esas condiciones, la situación de la progresiva eliminación de la condición de extranjero es mucho más, cobra mucho mayor vitalidad en este espacio que en el resto del país. Allá vamos, en el resto del país. Que es una característica especial de Guaquillas. Así es. Porque no solamente es lo que sucede con nuestros hermanos que vienen de las diferentes provincias del país. A más de eso, nosotros tenemos de los hermanos del Carchi, hermanos de Imbabura, de Chihuahua, que vienen trayendo sus productos acá, así es, que ya vienen a comercial de Esmeraldas también, y claro, del Oriente igual, de Sucumbíos igual. Entonces, a más de eso, nosotros todavía tenemos que ver la manera, la forma, cómo hacemos la identificación fronteriza. Claro, ¿no es cierto? Claro, entonces ahí hay un trabajo fuerte muy fuerte para la Casa de la Cultura Local, Casa de las Culturas Locales, y también para el Departamento de Cultura, claro, que tiene ya tiene una tarea no para mañana, no para pasado, es una tarea de ayer, para ayer. Una tarea ya de esa identificación, porque día a día, pues, en la misma presencia, decíamos, de ese mosaico, que no solamente tiene que ver con la presencia de hermanos de otras provincias del país, de Ecuador, ya tenía que ver con los hermanos de la República del Perú, pero ahora es mucho más amplia, colombianos, venezolanos, del Caribe, etcétera. El mosaico cada vez se amplía más. Entonces hay una tarea ahí para fuerte y seria que debe ser tomada
de forma responsable por quienes están encargados del Departamento de Cultura y que debe ser indudablemente en coordinación con la Casa de las Culturas del Cantón Boquillas. Vea usted lo que pasa. Mire cómo todo se relaciona. Porque si nosotros hablamos de las personas que hacen cultura, ¿no es cierto? Vamos a encontrar de diferentes sectores. Vea usted, aquí hemos tenido en Huaquillas un ciudadano que hace la pintura, que se especializó en Rusia. Claro, en esa época la era soviética, ¿no? Claro. Del Partido Comunista de la Unión Soviética. Vea, pero que igualmente pervivió porque era parte de la, a ver si no, había la Sociedad de Amistad Ecuatoriana Soviética, algo claro, así, claro. Había Ecuador y la Unión Soviética. Mire, es una exposición de este gran pintor. Y que lo tiene Huaquillas. Y que lo tiene Huaquillas. No está en otra parte del país. Ese tipo de artistas no se encuentran. Pero no es de Huaquillas. ¿Cierto? Claro. Otro caso. De ese gran compositor. Pero mencionemos el nombre. Para que la ciudadanía lo conozca. Lo sepa que sí tenemos. Claro. Y que deben ser reconocidos como tal por el Estado central, por el Estado cantonal, que es el lugar, porque ¿cómo se llama el pintor? De lo que yo recuerdo es Manuel Izquierdo. Manuel Izquierdo. Un hombre de lo que yo conozco de estratos populares. Claro. Y que su madre hizo el esfuerzo para que vaya a estudiar en la Unión Soviética, ¿no? Claro. Una señora que, bueno, su característica era el pelo canoso con su inconfundible trenza, ¿no? Claro. También igualmente madre de otro hombre de letras, que es como el Martín Zambrano Astudillo. Claro. Entonces, si hay en Boquillas personas de talla. Mire ese gran compositor de nuestro buen amigo, el profesor también, que daba música en las escuelas. Eduardo, caramba, no, pues. Pero por eso, Eduardo Rilova, un profesor que tiene. Es mi respeto, pues, profesor Eduardo Rilova, un personaje que ha hecho la construcción de lo que yo conozco gramatical y musical de los himnos, claro, no solamente de Boquillas, de la provincia, también de otras partes del país. Perú. Dice acá el amigo, ¿cómo se llama? El nombre del amigo de acá de Perú. Estamos hablando de el ex alcalde de esta población, de La Cruz. Que queda antes de llegar a Caleta Grau, pasando el túnel. Sí. Entonces también nos dice que incluso ha sido compositor gramatical y musical de himnos de establecimientos educativos de la República del Perú. Claro, y de la provincia del Oro, de todos los cantones, inclusive fuera de la provincia del Oro. Sin embargo, el Estado ecuatoriano central, provincial o cantonal ha hecho un reconocimiento a ese personaje que es lojano, pero que él se identifica como boquillense. Ha hecho un reconocimiento a aquel ser humano, a aquel personaje que por su valía intelectual se le está viviendo. Entonces, lo que como decía una canción, ¿no? En vida, ¿no? En vida. Vea usted otro maestro de la música hablar del licenciado Río Frío. Allá. Franklin Río Frío. También un importante
personaje que se destacaba en la música, ¿sí? De este pintor, no sé si tú te acuerdas de Carlos Julio, Cajul, claro, un hombre que era caricaturista por excelencia. Por excelencia. Sí. Era un joven, yo diría ya un muchacho, ¿no? Claro. Un muchacho. Pero venía siendo cultura. Claro, eso es parte de la construcción cultural. Creo que ahora está me parece por Los Ríos o por Manaví. Sí, pero ¿dónde fueron sus primeros pasos? Aquí en Huaquillas. Y los tíos. Bueno, y así tantos amigos, amigas que han hecho cultura. Bueno, y a lo mejor de repente nos estamos olvidando de algunos otros que también han hecho que su paso, su aporte cultural. Sin embargo, pues lógicamente mis respetos y mi respeto para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que han hecho de su aporte intelectual un valioso grano de arena en el desarrollo cultural de los pueblos, y en este caso de Huaquillas. Desde este pueblo, desde Huaquillas, se ha hecho una proyección cultural, un aporte cultural importante a la provincia, el país, y también ha trascendido más allá de los linderos patrios, ¿no? Es el caso del profesor Eduardo Rilova. Mi reconocimiento y mi homenaje personal a este gran músico, compositor, gramatical y musical, ¿no? Muy un maestro del acordeón. Sí, del acordeón, acordémonos, fuimos la escuela, pues, la chiriboga claro, con el acordeón, que entiendo era comprado con sus propios, sin lugar a dudas, recursos, porque sin lugar a dudas, porque el Estado, los grupos de poder, las clases dominantes, pues todo lo que ven, educación, formación cultural, es como un fastidio para ellos, pues no les interesa tener un pueblo ignorante para poderlo someter y sobre todo humillar. Vea usted lo que acaba de reconocerse el mérito educativo al maestro Vicente Guillén, un hombre entendido de la cultura, de la educación, muy conocido en la República del Perú. Claro, muy conocido en Quito, en la capital. Es que Vicente Guillén viene, su origen es en Macará, y de ahí acá también de lo que algún rato conversaba con él, ¿no? Sí. Soy Lugarte, sí. En la lucha por la creación de la Universidad Técnica de Machala, participando ahí junto con el héroe de Santa Rosa, que tiene parte de la lucha necesaria e histórica de los pueblos de tener acceso a la educación superior, con Guillo, no recuerdo ahora mismo el nombre, que murió, fue asesinado por las balas asesinas, pues, de quienes ejercen en nombre del Estado, al nombre de la clase dominante, ejercer el condominio y el control del Estado para mantener subjugados los pueblos. Entonces, ahí su aporte también en esa lucha histórica que dio sus frutos en 1969, que ya son más de 50 años a este momento, y lógicamente luego con su aporte intelectual a través del libro, que tienen que ver con el aporte cultural desde la perspectiva de maestro, desde la perspectiva de educador. Sí, estaba haciendo un libro para Macará. Claro. Una conversación que recordemos que en ese sentido, pues Huaquillas con Macará tiene de alguna manera una identidad
correlacionada. Hay nexo. Hay nexo porque muchos macareños vinieron por la época de la sequía, en la década 60 del siglo pasado, vinieron acá a asentarse en esta parte del territorio orense. Así es. Así fue. Así fue. Entonces, se parte de la realidad. Entonces, es parte de nuestra. Entonces, de nuestra incluso esa migración deja una impronta de orden cultural. Lógicamente. Dejó una impronta de orden cultural en los pueblos. Así es. Parte del deseo natural del ser humano a sobrevivir. Entonces tuvo que buscar otros espacios geográficos para poder sobrevivir, ¿no? Por la sequía de la década del 60, 70 del siglo pasado. Usted conoció al maestro Orlando Naula. Ahí está. Orlando Naula, de lo que yo conozco, si no me disculpa en todo caso, es que no. Orlando Naula, claro, un militante de la izquierda ecuatoriana. Claro. En ese tiempo de la. Él estuvo viviendo aquí con su familia. Él vivió aquí con su familia, Orlando Naula. El tiempo de la creación de. Fue el autor del escudo de Guaquillas. Y vivía la bandera también porque la bandera la hizo la esposa de él. Claro. Pero ahí tuvo la mano de Orlando también. Claro, indudable. Claro. Entonces ahí tenemos, vea, la construcción de ese escudo, el escudo de Guaquillas. Ahí está reflejado el pensamiento, el pensar, el sentir, ahí está la valoración cultural, ahí está la religiosidad de ese mosaico que para 1980 era Guaquillas. Así fue. Para esa época es el mosaico. El fue. mosaico de las expresiones culturales que llegaron de otros pueblos y de los que estaban asentados acá. Claro, porque probablemente en ese momento ya sería, a lo mejor el escudo tendría otra construcción o tendría algo más, variaría en parte. Tuvieron que ponerle algunas cositas para poderlo actualizar. Entonces, bueno, yo esa parte no le conocí. Entonces, pero ahí está el asunto el aporte cultural. Entonces, no hemos necesitado para nuestros símbolos cantonales. Es que no hemos necesitado traer de otro lado, importar de otro lado. Aunque lógicamente Orlando no es nativo de acá, como muchos de nosotros. Por eso yo le digo que se refleja, ese mosaico se refleja en quienes han hecho cultura acá en Guaquillas, se lo refleja, porque no somos de aquí, ¿no? Sí, pero que hemos dado nuestro aporte. Mire, ¿por qué los símbolos de nuestro cantón Guaquillas? Porque el presidente Jaime Roldós, cuando firmó el decreto de cantonización de Guaquillas en su cama, estaba un poco deteriorada de su salud, él recomendó, dice, sería bueno que en la bandera del nuevo cantón Guaquillas tengan los colores de la patria. Entonces, ¿qué quiso decir? El amarillo, azul y rojo. Indudable. ¿Verdad? Así es. ¿Verdad? Así es. Vea usted también lo que bueno, Jaime Roldós era un orador por excelencia. No, es mi respeto. Un orador por excelencia. Mi respeto. Oiga, y así en esta construcción, ahí está la presencia de un colorado, Gonzalo Cárdenas Román, declamador. No, indudable. Es un declamador. Claro, indudable. Allá a ver si con la elegía de las mitas. Ahí está. Con la elegía de las mitas. Hay que reconocerle la declamación, hay que reconocerle a él esa cualidad, ¿no? Cualquiera no la tiene, hay que decir lo que es. Así es. Tengo mis diferencias con él en aspectos de orden político, pero en esa parte no hay que, es otra cosa. No hay que dejar, no se puede, incluso las contradicciones del ser humano, la diferencia del ser humano tiene mayor vigencia cuando hay también el reconocimiento de la valía o del aporte
de la otra parte. Y en este caso hay que decirlo que él realmente un gran declamador, la elegía de las mitas, ¿no? Que es parte que recoge la explotación, la presencia de los españoles en América, y que lógicamente es parte de su tío, pues, su tío Beto Méndez. Beto Méndez, pues, es tío de Gonzaga. Claro, sí. Por ahí sale la vena, digamos, claro, por ahí sale la chispa de clamadores. Y claro, y también ahí lo tenemos, también luego de ahora que hablamos de declamación, también ahí lo tenemos a Francisco Asensio García. Ah, caramba. También Francisco Asensio García. Claro. Dio sus pininos. Todos sus pininos. Claro. También estuvo en la época de la construcción de un movimiento estudiantil secundario en Huaquillas, que permitió saltos dialécticos, diríamos, al desarrollo también de Huaquillas, ¿no? La presencia de ese movimiento estudiantil secundario, algún rato podamos conversar de aquello. Sí, importante, porque eso fue la construcción de también de la construcción cultural de Huaquillas, ¿no? De la época del 1900, luego de la misma época de la lucha por la cantonización, pasando luego por el paro estudiantil en el 84, sí, y luego posteriormente hasta la consecución de la extensión universitaria de la Universidad Nacional de Loja. Era un movimiento estudiantil secundario movilizado, y lógicamente eso reflejaba junto con la unidad con la población, reflejaba una situación de un pueblo de rebeldía, de que Huaquillas es un pueblo que no se doblega, sí, que no se doblega ante nada. Y eso también tiene que ver con el tema cultural, con el tema que tiene que ver, porque era un pueblo que no se doblega ante nada ni ante nadie. Sí. Recordemos ahí como parte de esa situación, de esa identidad cultural de ese momento, era el hecho de no recuerdo, hubo un paro en Joaquín Boquilla. Siempre la lucha histórica fue por el agua potable. Claro. Que pasó una orquesta del lado peruano, una orquesta de Guayaquil, porque era la orquesta era una colombiana que estaba en el Perú. Lisandro Mesa, creo que Lisandro La Mesa. orquesta de Lisandro Mesa. Fue en el 87 que la traje yo. El Lisandro Mesa estuvo en el Perú y tenía que ir a Guayaquil al cumpleaños de una hija del abogado Nebot, Jaime Nebot. Y aquí estábamos en un paro por el agua. Así es. No había agua y nos dijeron que los dejemos pasar. Y la gente dijo aquí no, mientras no se resuelva cómo se va el tema del agua, a dar solución al tema del agua. Entonces no, Lisandro Mesa inclusive nos propuso que ellos iban a tocar un rato para que la gente baile, pero que le den la oportunidad y la gente dijo que no. Estaba de presidente del Consejo de Huaquillas Silvio Campoverde. Yo estaba de concejal en esa oportunidad y recibimos una llamada de Guayaquil, ¿sí? De un bravo que nos dijo que iba a mandar, creo que estaba de gobernador en ese tiempo. Ya sabemos quién era gobernador en el gobierno de López Cordero. Fue todo el tiempo de López Cordero, fue gobernador. Entonces, y ahora tira algo más. Dijo que si no dejan pasar esa orquesta, iba a mandar a los militares que por aquí. Y hizo. Que sí llegaron los militares. Sitiaron Huaquillas, fue un pueblo sitiado. Y se fueron de ráfaga, que no sabíamos dónde meterlo debajo del escritorio. Por la ráfaga que hubo. Claro. Y sin embargo, no se torció el brazo. Claro. Y eso es parte de una identidad cultural. Eso es tarea de que el municipio debe relevar, debe construir, debe hacerlo.
y si no lo hace el municipio, debe hacerlo la Casa de las Culturas de Boquilla. No, entonces, ¿por qué? Porque al igual que la expresión artística de la pintura, del arte, plástica, del canto, de la declamación, de la poesía, de la danza, de lo que se refiere a la composición musical, tanto en su letra como en su música, etcétera. Como aquí hemos mencionado algunos personajes, también el hecho del pensamiento rebelde, que fue justamente parte de la construcción de Huaquillas. Y no solamente en ese hecho, hay muchos más hechos donde se dio esa acción dura, difícil, y que no doblegó, la gente de Huaquillas no doblegó. Entonces, el rato que retomemos, hagamos un recorderis, un remember de todos sus procesos, estamos reencontrándonos con nuestra identidad. Ahí está. Entonces, y vamos a determinar que definitivamente tenemos que retomar esos senderos de bregar, de lucha, de coraje, de valentía comunitaria, porque el fin era el bien común de la población. Ese rato nos estamos igualmente reencontrando con nuestra identidad cultural. Tarea de todos, ¿no? Tarea de todos. Algún rato decíamos alguien debe escribir sobre todos esos procesos de lucha del movimiento estudiantil, del movimiento poblacional, del movimiento de los comerciantes minoristas, todo eso de lucha por mejores días para Huaquillas, de la lucha por el agua, es parte de ese proceso que tiene que ver con la identidad cultural. Edward Gonzalo Chávez González dice: saludo mi profe César León García. Un abrazo. Edward es estudiante del Colegio Remigio Geo Gómez Guerrero. Hoy es un padre de familia ya. ¿Viste cómo pasa? Así es. Sí lo ubicas, ¿no? Claro. A Edward. Claro. Bueno, ahí está, así está la situación. Una de las últimas preguntas que le voy a hacer y que quiero saber su opinión, porque es medio delicado lo que yo voy a... Bueno, pero tenemos que decirlo, porque si no lo decimos, se quedará eso y nadie lo va a decir. Lo siguiente: ¿qué hay que hacer, doctor Denis Fierro Silva? ¿Para qué? Tenemos un acto de un artista que canta música cortaveña, muy importante de Ecuador. Ya me sé cómo se llama. No le pongo el nombre porque hay muchísimos en el país. Este acto se está llevando a efecto en las afueras del estadio. Debajo del municipio de Huaquillas tenemos un acto cultural. Ha venido la Orquesta Sinfónica de Guayaquil a realizar una actividad. A ojos cerrados digo que donde más gente va a ver es en el estadio. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Qué debemos de hacer para detener? Es que no se trata de detener nada, simplemente es parte de la expresión. Lógicamente, recordemos que en estos momentos tenemos una población golpeada su economía. El hecho de la migración luego el periodo bancario derivó una serie de crisis en la familia, de situaciones que y de alguna manera son escritas o construidas en ese tipo de música, de música cortavena. Entonces, que tiene que ver con una realidad propia del ser humano. Es una realidad. Entonces, yo aquí no le estoy hablando como abogado, como jurista, le estoy hablando
como más en el ámbito sociológico. Eso digo, usted es sociólogo. Así es. Es Entonces, sociólogo. Entonces, lo lógico es que debe articularse. Es todo un trabajo. O sea, por eso es que cuando ocurre que acá se da un acto en el municipio y otro acto en paralelo en el estadio, significa de que quienes están a cargo de forma transitoria por 4 años del gobierno municipal no están teniendo lo suficiente comunicación con toda la población. Entonces, lo lógico es que hay que concluir, hay que ordenar, hay que, efectivamente, hay que permitir ese tipo de expresiones, porque es propio y natural del pueblo, pues, es una situación de la idiosincrasia. No hacerlo significaría ir a confrontar por nada, ir a desgastarse, pero entonces el municipio debe tener, significa que no tiene, eso da a entender que no hay liderazgo. Entonces ahí se producen esa serie de situaciones que no contribuyen justamente a la construcción de un Huaquillas que tenga que ver con la expresión, que tenga que ver con el desarrollo de todas las expresiones culturales, tomando en cuenta, como usted lo decía, somos un mosaico que cada vez es más amplio, que cada vez crece. Entonces, lo lógico es, indudablemente, es encontrar las coincidencias para ordenar esa programación cultural que debe realizarse en todo el mes de agosto, sin que eso signifique, lógicamente, reprimir esas expresiones culturales, porque la una y la otra son valederas. Entonces, lo que ocurre es que hay que sistematizar y organizar para de esa forma la población y direccionar, porque todo, lógicamente, siendo el municipio el ente rector de un cantón, debe lógicamente direccionar en el ámbito de la construcción del ser humano en sociedad para que trascienda su presencia terrenal en el tiempo y en el espacio. Entonces, esa es mi opinión, mi modesta opinión. Entonces es una tarea compleja para quienes están, compleja, pero no imposible, difícil sí, pero no imposible para quienes están al frente del gobierno municipal y que tienen que direccionar conjuntamente, de forma coordinada, con la Casa de las Culturas del Cantón Huaquillas, esta construcción cultural de la que hemos hablado ahora, claro, y que hemos visto que es mucho más amplia de lo que a simple vista se puede observar. Así es, así es. Allá queríamos llegar para poder hacernos entender de muchas situaciones, porque la cultura, pues, como usted lo dio a conocer, la cultura en un momento determinado a veces no es como decir, bueno, esta es la silla y usted la toca, la ve y la coge, ¿no es cierto? La cuestión cultural son las expresiones sentimentales de nuestros sentimientos, y los sentimientos, pues, solo los sentimos. Decimos cuando observamos algo que nos motiva, que nos mueve, ¿verdad? Sí, entonces, igual que el pensamiento. Igual que el pensamiento. Entonces, vea usted la sugerencia que ha salido de esta conversación, la sugerencia que ha salido de esta charla, claro, que celebramos que sea agosto el mes de las artes, ¿cierto? El mes de la cultura. El mes de la cultura y las artes que celebramos, pero que ese mes sea el resultado de las actividades del accionar, de todo el más amplio sentido de la palabra, de todo el año, ¿no es cierto? Y que tengan que ver con las manifestaciones de todo tipo, pero lógico, pues, de los valores, de las creencias, de las costumbres, de las
de los modos de mesa, o llamámoslo así, de los platos que se preparan. Eso es. Pero en sociología se llama modos de mesa. Claro. Ya, entonces, tiene que ver con la música, con el teatro, con la danza, con la pintura, que tiene que ver con el poema, con la declamación, que tiene que ver con incluso con ese anhelo propio y natural del ser humano de superación, y que hemos visto que efectivamente también esa presencia de un Huaquillas indoblegable, que no se inclina ante nadie, subyace en el subconsciente, está presente en el subconsciente del ser humano. Todo eso es cultura, de la propia religiosidad y de la religión. Entonces aquí en Huaquillas también hay una serie de expresiones religiosas que tiene que ver con la espiritualidad en el sentido más amplio, no solamente religioso. Y de lo que nos pasó recién, de lo que decía Norma Córdoba, de su Huaquillas, de lo que está sucediendo en su Huaquillas. Exacto, sentido de pertenencia, porque entonces es sentir, es sentimiento. Vea usted, de todo eso. Ya, de todo eso. Entonces, de reconocer en esta fecha o en este mes el valor, el aporte de quienes han dado lustre a Huaquillas. Entre esos, ya hemos revisado algunos nombres y pido disculpas si nos hemos olvidado de algunos principales. Sin lugar a dudas, no hemos olvidado. Pero debemos relevar, creo yo, en este momento es el aporte que ha hecho el profesor Eduardo Ruilova, quien ha sido pues indudablemente un hombre que ha dejado en alto el nombre del Cantón Huaquillas, pues su aporte ha trascendido los límites patrios. Así es. Entonces, así es. Y de otros, lógicamente, con otros que también ya no están. Hay muchos. Hay muchos. Sí, yo quiero indicarte que ha sido corto el tiempo para poder hecho este análisis, que es pequeño, pero que ahí dentro de ese análisis hay un aporte que estamos haciendo en esta tarde. Así es. Estamos entregando. Pues este programa no tendría razón de ser si no hubiese un aporte. Ahí está una tarea muy compleja, decíamos. Está difícil para el GAT municipal. Sí, muy bien. Yo quiero agradecer a usted, doctor Lenín Fierro Silva, por su tiempo que nos ha dado para poder conversar. La Municipalidad de Aguas Verdes. Sí, vea usted, el municipio de Aguas Verdes también está también ha estado... Sí, ha estado conectado también. Indudable, lógicamente. Es que de hecho también recibimos, Huaquillas también recibe las expresiones, inclusive en la parte lingüística, a propósito de eso que nos estamos olvidando, claro, de esa parte. Que es también que es parte de la cultura. De que la cultura es una construcción social, claro, en permanente dinámica, una situación dialéctica, ¿no? Pues ahí tenemos los expresiones, los peruanismos que se han arraigado acá en Huaquillas. Aquí nadie le conoce por camiseta, claro, sino por polo. Pocos son los que conocen por camiseta, o claro, la mayoría dice polo, ¿no? Entonces, es parte de los peronismos que ya están incorporados en el léxico, en nuestra léxica, sí, claro. Entonces ahí también es parte de la situación cultural de ese mosaico propio de la situación cultural, que teniendo presente siempre, teniendo en cuenta que la cultura es una construcción social. Muy bien, gracias doctor. Sí, gracias doctor por su tiempo. A Carlitos Gavilanes, nuestro querido compadre Cheme, gracias por este espacio de audio e imagen digital que nos ha brindado para poder llevar adelante esta charla, esta interesante conversación. A los amigos que